En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarán su faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con esta clase de hoy un curso sobre el Concilio Vaticano II, cuyo título es El Concilio Vaticano II, una reflexión teológica. El esquema general del curso lo podemos distribuir en tres partes principales. La primera parte desarrolla, o va a ser un intento de desarrollar, la teología de lo que es un concilio, lo que es el magisterio de la Iglesia, y desde los principios teológicos enmarcar al Concilio Vaticano II. Para eso, como aspecto complementario, tenemos que detenernos también en la consideración de la índole propia del Concilio Vaticano II. En la segunda parte vamos a abordar un panorama de las temáticas abordadas por el Concilio Vaticano II y vamos a detenernos en algunas cuestiones centrales que hacen a sus documentos. Y en la tercera parte procuraremos desarrollar una reflexión general sobre el vínculo que tiene el Concilio Vaticano II con ciertas directrices ideológicas que no solo operan en él, sino que están vinculadas directamente a las interpretaciones corrientes del concilio y a las imágenes vulgares del concilio. Y ahí abordaremos la relación entre el Concilio Vaticano II y el modernismo, entre el Concilio Vaticano II y el pastoralismo, entre el Concilio Vaticano II y el pragmatismo, y finalmente la relación entre el Concilio Vaticano II y la verdadera religión. La clase de hoy es una clase introductoria, como corresponde a todo el curso, así que no pertenece a ninguna de estas tres partes que acabo de enunciar. Y de lo que trataré hoy es simplemente de justificar esta reflexión, o dicho de otra manera, responder a la pregunta de por qué y cómo una reflexión acerca del Concilio Vaticano II. Y para introducir la cuestión del por qué, voy a hacer alusión, primero que nada, al hecho de la indudable relevancia histórica del Concilio Vaticano II y a su presencia, podríamos decir, casi constante y múltiple en diversos aspectos de la vida de la Iglesia, e incluso podríamos decir en la totalidad de la vida de la Iglesia.
ya esta presencia ampliamente generalizada podría ser una justificación de la reflexión. Es decir, ¿por qué el Concilio Vaticano II aparece por todos lados? Pero ciertamente no es solo eso lo que suscita esta reflexión. Voy a señalar, para empezar, tres paradojas que, como siempre pasa con la realidad que resulta paradojal, suscitan necesariamente la reflexión, llaman a la reflexión. Y estas tres paradojas atañen precisamente al Concilio Vaticano II. La primera arranca de lo que acabo de decir. Se lo nombra constantemente, se alude a él en relación con múltiples asuntos, pero al mismo tiempo hay una enorme ausencia de reflexión en torno a él, y más aún hay ciertos planteos y ciertos análisis que se eluden constantemente. Y esto ya nos plantea una paradoja, ¿no? Una paradoja que podríamos llamar sospechosa, porque una realidad que está presente de múltiples maneras y en múltiples aspectos de la vida de la Iglesia, debiera de suyo ser constantemente objeto de reflexión. Y sin embargo, esa reflexión brilla por su ausencia, salvo contadas excepciones. Y uno se tiene que preguntar necesariamente ¿por qué? ¿Por qué esa falta de reflexión sistemática, profunda? Y sobre todo, una falta de reflexión crítica acerca del Concilio Vaticano II. Y con crítica estoy usando la palabra en el sentido etimológico, o sea, que permita discernir aspectos distintos y permita plantear las cuestiones capitales acerca de su índole, de su alcance, quiero decir, de su relevancia en relación con la fe. Todas cuestiones que se impone reflexionar si uno quiere tener una relación adecuada con ese hecho histórico y también documental, y estoy hablando acá fenoménicamente, que se llama Concilio Vaticano II. Es un acontecimiento histórico, sin duda alguna, en el sentido riguroso de la palabra. Es un acontecimiento histórico que, recordémoslo, se desarrolló entre el año 1962 y el año 1965. Se han cumplido 50 años del inicio del concilio, 50 años de su clausura, y eso que yo he señalado acerca de la ausencia de reflexión se ha manifestado ampliamente, como si se tratase de evitar cuestiones que son arduas, que son ríspidas, pero cuya elusión, en mi opinión, no es algo sano, sino algo profundamente insano e irresponsable.
he dicho que sobre todo se evita la reflexión crítica sobre el Concilio Vaticano II. Y acá, bueno, sale al cruce una doble problemática. Primero, bueno, ¿cómo se va a criticar, ahora ya no en el sentido que definí recién, sino en el sentido de hacer una crítica adversa, ¿no? O una reflexión que llegue a conclusiones negativas? ¿Cómo se va a criticar un concilio ecuménico? El concilio ecuménico se impone por la fe a todo católico. Esta es una primera problemática que hay que abordar. ¿Pero qué es una problemática? Y es una problemática planteada por el hecho histórico mismo del concilio. ¿Por qué digo esto? Porque esta es otra cosa que debemos recordar ya de entrada. El concilio, desde su convocatoria hasta su clausura y a lo largo de todo su desarrollo, y en conformidad con la intención del Papa convocante, que fue Juan XXIII, se caracterizó a sí mismo como un concilio no dogmático, sino pastoral. Al decir no dogmático, se está diciendo un concilio que no intentó y por lo tanto no realizó definición dogmática alguna. Esto negativamente, es decir, no hay definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, nos encontramos frente a una situación peculiar. La definición dogmática es claramente de fe, porque una definición dogmática recae necesariamente sobre una doctrina revelada, y por lo tanto una doctrina que es objeto de la fe de la Iglesia. Pero si el Concilio Vaticano no realizó definición dogmática alguna, no añadió nada, entiéndase, a la explicitación de aquello que en la Iglesia se tiene como de fe. Uno podría plantearse incluso si en el estudio de la teología dogmática cabría citar alguna vez el Concilio Vaticano II. Y en principio, si el concilio se autocaracteriza como no dogmático, la respuesta debería ser no. No hay para qué. Ahora, si uno va a la edición que hizo Hühnermann del Enchiridion Symbolorum ad Definitionum, es decir, del Enchiridion de símbolos y definiciones de la Iglesia a lo largo de los siglos, uno se encuentra en esta edición, con una gran cantidad de páginas que recogen hacia el final del volumen los textos o muchos textos del Concilio Vaticano II. Ahora, si el Concilio Vaticano II no definió nada, ¿a cuento de qué todas esas páginas en un Enchiridion de símbolos y definiciones de la Iglesia? Ya con esto entramos en la segunda paradoja que yo quería señalar. La primera, recuerdo, es la de que, tratándose de una realidad importante y presente ampliamente, no hay una lúcida reflexión constante y profunda acerca de lo que fue y del alcance de sus documentos. Pero acá nos acecha una segunda paradoja, que ya ha asomado en lo que llevo dicho.
es corriente exaltar, incluso para elogiar al Concilio Vaticano II, porque esa característica suele ser mencionada como timbre de honor del Vaticano II. No ha definido nada. No hemos anatematizado doctrina alguna. No se ha condenado ningún error. Esto aparece ligado, y de esto hablaremos en clase posterior, en el pensamiento de Juan XXIII a lo que él llamó una actitud de misericordia maternal por parte de la Iglesia, que, apartándose de lo que había hecho en otros tiempos, de condenar y a veces con dureza los errores, ahora prescindía de hacerlo. Esa actitud que él expresa de esta manera es lo que suele ligarse al no dogmatismo, al carácter no dogmático del Concilio Vaticano II, el cual, dicho positivamente, se llama su pastoralidad, lo cual ahora vendría a aclarar qué tipo de concilio es, pero ahí nos acecha una nueva problemática, porque ¿qué quiere decir que un concilio es pastoral? De esto ya trataremos ampliamente en las clases posteriores, pero señalo que ahí no hay nada claro. Porque ¿qué es un concilio pastoral? Si la palabra pastoral se entiende en su sentido clásico, todo acto de los pastores es un acto pastoral. Y si el concilio es una asamblea de pastores de la iglesia, de obispos, obviamente que es pastoral. Todo concilio es pastoral en ese sentido elemental. Ahora, si no quiere decir eso, ¿qué quiere decir? Por supuesto que es una actividad de los pastores, y en ese sentido es pastoral. Pero, ¿qué quiere decir pastoral por oposición a dogmático? A eso ya no es nada claro. Hace unos años, un gran teólogo llamado Brunero Gherardini, en una conferencia magistral, que está correlacionada con uno de sus libros, también de sus últimos libros, señalaba el carácter no definido de la pastoralidad a lo largo de todo el concilio. Examínese, decía Gherardini, todos los documentos del concilio y no se encontrará jamás una definición de esa pastoralidad. El concilio se llama a sí mismo pastoral, emite incluso una constitución que se titula Constitución Pastoral sobre la relación entre la Iglesia y el mundo actual, pero ese término pastoral está usado en un sentido no definido por el propio concilio. Jamás define qué es esa pastoralidad. Decía muy bien Gherardini también que no se puede entender esto en el sentido de que no haya manera de formarse cierto concepto como contenido o implícito en los textos del concilio o en las alocuciones papales que enmarcan el concilio, pero hay que inferirlo como algo implícito que tiene que ser explicitado. No hay definición. Esto también es llamativo, evidentemente. El uso de términos, el uso de un vocabulario que por su falta de definición y al mismo tiempo su carácter no tradicional, porque si la palabra no se define es porque se la entiende como se la ha entendido siempre, pero es obvio que acá pastoral significa otra cosa. Y significa una novedad, porque se quiere oponer ese concilio en cuanto pastoral a todos los concilios precedentes. Pero ahora vuelvo a la paradoja que quería señalar. Se exalta, digo, por un lado, la pastoralidad del concilio, su carácter no dogmático. Pero la paradoja está en que al mismo tiempo, toda reflexión teológica, filosófica, política, científica, artística o de la índole que sea,
viene a concluir en una referencia al Concilio Vaticano II, o se apoya en lo que ha dicho el Concilio Vaticano II. Recordemos que dogmático quiere decir doctrinal. Ahora, si el Concilio Vaticano II no es dogmático y no ha definido doctrina alguna, ¿cómo es posible que todo tema teológico, por ejemplo, tenga que tener un apartado enorme acerca de lo que dice sobre eso el Concilio Vaticano II? Y acá no hablo más que del estudio de la teología. Pero esto se proyecta sobre lo político, sobre lo artístico, sobre la relación con las otras religiones, sobre cualquier asunto de la vida concreta de la Iglesia. No definió nada, pero está presente en todo. ¿Eso no requiere una reflexión? Pregunto yo. Y parece que la reclama a gritos, porque hay una especie de contradicción entre una cosa y la otra, ¿no? Porque si no hay definición doctrinal, a cuento de que aludir por todas partes a lo que ha dicho el Concilio Vaticano II. Ese carácter de pastoralidad asociado a la actitud de maternal misericordia que decía el Papa Juan XXIII, se proyecta sobre otro aspecto de la vida de la Iglesia. Y es la retracción respecto de la condena del error. Decía Juan XXIII, en otros tiempos la Iglesia ha condenado, y a veces duramente, los errores. Pero ahora, no. Esta contraposición parece dejar fuera de juego la condena del error. Esto tiene como consecuencia concreta en la vida de la Iglesia lo que podríamos llamar, por un lado, una actitud de temor de discernir la verdad del error. Una actitud de retracción respecto al rechazo del error. Y, como consecuencia, lo que podríamos llamar el coqueteo con toda clase de errores y aún la manga ancha para tolerar cualquier falsedad, inclusive en sede teológica. Se puede, y de hecho se hace, caer en coqueteos con toda clase de errores protestantes, cuando no enseñarlos directamente, o enseñar doctrinas tan parecidas a ellos que parecen no discernirse de ellos mismos. Se puede, y cuando digo errores protestantes, digo errores condenados expresamente por el magisterio dogmático de la Iglesia. Errores anatematizados por el magisterio dogmático de la Iglesia, que es perenne, es para siempre, como la revelación divina. Esa actitud de manga ancha para toda clase de error, de extravío doctrinal, de tolerantismo universalizado, parece ir de la mano con la actitud de no condenar el error. Aunque ciertamente no es lo mismo no condenar
otros errores que tergiversar o suprimir las condenas ya efectuadas. Pero esa tolerancia universal tiene un límite. Y ahí viene la paradoja. Y ese límite parece ser la intolerancia para cualquier crítica, por más fundada y objetiva que sea, a dichos o a consecuencias del Concilio Vaticano II. De modo que, curiosamente, el concilio que no es dogmático se transforma en el objeto de una neodogmática, según la cual lo único dogmáticamente indiscutible es la absoluta perfección y bondad de todo cuanto dice el Concilio Vaticano II y todo cuanto le ha seguido, aunque no esté dicho por el Concilio Vaticano II, pero que se ampara bajo su manto. Entonces, cualquier cosa se puede decir, menos lo que es una crítica al Concilio Vaticano II. Acá hay una paradoja monstruosa, porque se pretende dogmatizar con lo que no es dogmático y se rebaja a no dogmático lo que sí lo es. El error, por lo tanto, es doble y constituye una terrible paradoja, como he dicho. Estas tres dificultades que ofrece la vida y la conciencia actual de la Iglesia me parecen razón suficiente como para desarrollar una reflexión. Porque precisamente si uno quiere entender la raíz de estas paradojas, una omnipresencia acompañada de una especie de elusión de discusiones hechas desde los principios de la fe. Una exaltación de la pastoralidad, pero al mismo tiempo la pretensión de una presencia doctrinal universal. Y una tolerancia no siempre virtuosa, ciertamente, sino con tendencia al indiferentismo, al confusionismo e incluso al elogio y al fomento del error, junto con un celo vigoroso por la defensa del concilio no dogmático, como si todos sus dichos y todas las actitudes derivadas de los mismos fuesen un dogma. Estas tres dimensiones paradójicas, digo, son un motivo suficiente para la reflexión, más que suficiente, sobre todo cuando uno se pregunta por la raíz de esto, de dónde vienen estas manifiestas anormalidades. Porque adviértase que la primera paradoja parece implicar un huir del logos en cuanto éste recae sobre el Concilio Vaticano II como objeto. Es una especie de alogicidad la que se instaura. Y esa alogicidad, esa carencia de un logos, es decir, de una inteligencia fundada en el ser de las cosas, que trata de captar lo que son, auténticamente. Esa alogicidad
parece estar ligada a la vigencia de una suerte de retoricismo que aparecería implícitamente postulado como la manera de persistir en la misma dirección, sin modificarla en absoluto. La segunda paradoja parece ligada a otro problema, a otra grave deficiencia, porque la logicidad ya sería una deficiencia enorme, a otra que sería una especie de totalitarismo del Vaticano II. Está presente en todo, lo fundamenta todo. Uno no puede dejar de preguntarse cómo un concilio ecuménico puede haber tratado de todos los temas habidos y por haber. Cómo puede incidir sobre todos los aspectos de la vida de la Iglesia y de la vida del cristiano. Cómo todo tema teológico tiene que ser enfocado desde el Concilio Vaticano II. Entonces la teología deja de ser la ciencia de Dios para transformarse ¿en qué? En un discurso religioso cristiano modalizado según las directrices del Vaticano II. Esta presencia universal, esta pretensión de omnipresencia, adviértase, es otra característica enfermiza, no ya del concilio, sino del modo de considerarse y aplicarse el concilio en la vida de la Iglesia después del concilio. Y en tercer lugar, la paradoja de la tolerancia para todos los errores y la intolerancia para la crítica objetiva dirigida contra aspectos oscuros del concilio o derivados del concilio, implica otra enfermedad, no sólo una suerte de hipocresía que está en esa dualidad deforme de no ser dogmático en lo que hay que serlo y de ser dogmático en lo que no hay derecho a serlo, sino en el choque entre la actitud de pretendida misericordia y la inmisericordia para ciertas cosas que en cambio podrían muy bien ser objeto de sana y profunda misericordia cristiana. A esta consideración de lo que he llamado las paradojas del Vaticano II y su presencia generalizada en la vida de la Iglesia, voy a añadir una reflexión de experiencia. Y aquí no tengo más remedio que, si hablo de experiencia, aludir a la mía propia, pero solamente para señalar algunas cosas que, en mi opinión, tienen un alcance objetivo, ¿no? Van más allá de la mera subjetividad de la experiencia personal, y que están en sintonía con estas paradojas que he señalado, aunque permiten mostrar otra línea que fundamenta la necesidad de la reflexión. Empiezo
por un hecho que experimenté con ocasión de unas jornadas o congreso en el que participé hace ya más de 20 años, dedicadas a la problemática de relación entre filosofía, teología y religión. A mí me tocó hablar en esas jornadas de un tema que tocaba a la posibilidad de integración de esos distintos planos de saber, el de la fe, el de la reflexión racional de la fe, o sea, la teología, y el del saber racional de la ciencia. La integración del saber, digamos, en realidad de los saberes. Pero, bueno, al hablar de esto, yo desarrollé, según mi leal saber y entender, la temática de la posible integración entre los distintos planos del saber, y ateniéndome básicamente a principios que yo considero que son de la tradición cristiana y que ya vienen expuestos por los santos padres de la Iglesia, y nada menos que desde los siglos II y III. Es decir, puede uno remitirse a principios que están ya presentes con toda claridad en San Justino, en Clemente de Alejandría, en Orígenes, y a partir de allí en el conjunto de la tradición patrística, como son el principio de jerarquía de los saberes, el principio de subordinación del saber de orden inferior al saber superior, y la asunción por la tradición cristiana de las nociones clásicas de teología y de ciencia. Y allí, cuando se habla de ciencia, ¿no?, uno se encuentra con la problemática, por supuesto, del concepto clásico de ciencia en confrontación con lo que hay quien llama ciencia moderna y que más bien hay que llamar la concepción inmanentista de ciencia. Y entre las cosas que se señalan acerca de esa concepción inmanentista, que en una de sus vertientes es claramente una concepción pragmatista, para la cual ciencia es solamente lo que sirve pragmáticamente en el orden temporal, es decir, un reduccionismo pragmatista y en el fondo inmanentista de ciencia, señalé la vinculación que esa noción tiene con ciertos aspectos de la doctrina protestante. Es decir, el luteranismo y el calvinismo implican el rechazo de una racionalidad teorética capaz de contemplar el ser de las cosas. Y, por lo tanto, admiten un conocimiento racional solo de carácter pragmático, es decir, para fines que tengan que ver con la vida material del hombre, con la vida de este mundo, y que tengan una aplicación utilitaria. Fuera de eso, la razón no sirve, no existe, está corrompida. Si pretende alcanzar la verdad, si pretende contemplar lo que las cosas son fuera de su utilidad práctica, está fuera de lugar. Este rechazo del carácter teorético de la inteligencia humana por la tradición protestante es lo que señalé, ¿no? Y señalé cómo esa concepción de la racionalidad está arraigada en la herejía protestante acerca del misterio del pecado original, condenada por el Concilio de Trento, a saber, la concepción de una corrupción esencial de la naturaleza humana por el pecado de origen, y por lo tanto también de una corrupción esencial de la racionalidad.
después de la exposición me encontré con diversas personas y una de las personas que se acercó a hablarme me dijo: ¿cómo habla usted de herejía? Después del Concilio Vaticano II no se dice más eso. Ahora bien, fíjense ustedes, esa afirmación hecha por un presbítero de la Iglesia Católica implica la idea de que el Concilio Vaticano II, primero que nada, anatematiza ciertos usos del lenguaje. No definió nada, no anatematizó nada, pero decir herejía es anatema. Eso no se dice más. ¿Cómo que no se dice más? Usted tiene un sinónimo para eso. El concepto de herejía es un concepto precisísimo en teología. Entonces, ¿qué va a decir en lugar de herejía? ¿Cuál es la palabra que sustituye? Ninguna. ¿Y qué hay que decir entonces? Uno puede considerar la doctrina condenada como un error, sí, pero el que sostiene el error después de la condena es un hereje, es decir, es alguien que queda separado de la comunión de la Iglesia. Eso es herejía. ¿Y cómo se llama eso si no se llama herejía? Pero además, ¿cómo es posible que porque el concilio no tiene un artículo que diga todo aquel que use la palabra herejía anatemacit? No anatematiza el uso de la palabra herejía. Entonces, ¿cómo es que después del Concilio Vaticano II no se dice más? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Fíjense que ahí nos topamos con una combinación de esas paradojas que yo he señalado, ¿no? Pareciera que el Concilio Vaticano II incide en todo. Acá en este caso en el modo de hablar. Establece una discursividad nueva. Hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Es una frase que después he oído muchas veces. Eso se dice, eso no se dice. Pero eso se dice y eso no se dice no con un fundamento objetivo doctrinal. No. Eso se dice o eso no se dice aparentemente porque después del Vaticano II ahí aparece una imagen de que hay una ruptura, de que hay una fisura. Eso ya no se dice. Ahora, eso se ha dicho durante toda la vida de la Iglesia. Claro, sí. ¿Y por qué no se dice más? Porque el término herejía en el griego cristiano se introduce ya entre los siglos II y III y es ampliamente usado por toda la tradición antigua de la Iglesia y constantemente en los siglos siguientes. Y no tiene sinónimo cabal. Entonces, si usted no dice esa palabra, ¿qué otra palabra va a decir? ¿O queda suprimida la idea? Ahora, si queda suprimida la idea, el concepto de herejía, entonces ya el problema afecta a la naturaleza misma de la fe cristiana. ¿De qué estamos hablando? Porque toda fe que sea dogmática, o sea, que contenga dogmas, necesariamente contrapone a los dogmas los errores contrarios a la fe. Y cualquiera que, a sabiendas de que una doctrina es contraria a la fe de la Iglesia, la sostenga, ese se separa, queda separado de la comunión de fe de la Iglesia, es decir, sostiene una herejía. La herejía es objetiva y es subjetiva. Es objetiva en cuanto que hay una doctrina expresamente anatematizada, que por lo tanto es incompatible con la fe de la Iglesia. Es subjetiva en cuanto alguien adhiera a esa doctrina a sabiendas de que la Iglesia la condena como opuesta al dogma de fe. Ahora, si uno suprime el concepto, la consecuencia ineludible es que se acabó la fe dogmática de la Iglesia. Ya no hay dogma. Porque si hay dogmas, hay errores opuestos al dogma. Y si alguien sostiene deliberadamente y a sabiendas el error opuesto al dogma, incurre en herejía. No tiene vuelta esto.
Y entonces, ¿qué quiere decir que después del Vaticano II eso no se dice? Adviértase incluso hasta la oscuridad de la expresión. No es que eso no existe, sino que no se dice. No se dice más. ¿Qué es lo que no se dice más? ¿Que hay un error que se opone a la verdad? No se dice más que el que sostiene ese error a sabiendas de que va contra la fe de la Iglesia incurre en herejía. ¿Qué es lo que no se dice más? La palabra herejía es una cuestión de uso idiomático. Fíjense cómo ahí asoma otra cuestión, que es lo que podríamos llamar una suerte de proyección ideológica del Vaticano II que se expresaría en un lenguaje políticamente correcto y otro que no lo es. Es decir, hay un lenguaje que entra en la ideología y otro que no entra en la ideología. Pero aquí se reproduce la paradoja, ¿no? Porque la ideología parece que no condena nada, pero condena ciertos usos lingüísticos que ya no se dicen más. Eso ya no se usa. Pero además aparece otro problema. Yo dije, si ya no se usa, pero se usó durante 1900 años, entonces hay una ruptura, hay una fisura, hay una discontinuidad de la tradición. Y ahí asoma otro problema gravísimo. ¿Seguimos viviendo en la misma iglesia o esto es otra iglesia? Y este problema no se puede eludir, porque aparece de una manera o de otra bajo distintos aspectos. Yo recuerdo haber oído hace más años que esos que dije antes a una periodista por radio muy indignada diciendo, pero eso, ¿cómo la gente de la iglesia puede decir eso? Eso es preconciliar. Esta gente no se ha enterado que la iglesia ya no es más lo que era antes del Concilio Vaticano II, que después del Concilio Vaticano II la iglesia es otra cosa. Bien, esa persona no hablaba desde la fe católica, de modo que su concepción deforme de la realidad no sería tan grave si no tuviese correlato y eco dentro de la misma iglesia. Es decir, si esa visión de que a partir del Concilio Vaticano II existe otra iglesia, no la de antes, sino una nueva, no existiese en la conciencia de muchos católicos. Si fuese algo solamente extraeclesial, bueno, sería un error a corregir en la persona que quisiese hablar de la iglesia y habría que decirle, mire, la iglesia es una, decimos en el credo. Y si es una, no solamente es una porque es la misma en todas partes, sino porque es la misma en todo tiempo, siempre. Desde que el Señor Jesucristo la fundó, la iglesia es una sola. Y es siempre la misma. No hay dos iglesias distintas, una que existía antes del Concilio Vaticano II y otra que existe después del Concilio Vaticano II. Esto afecta a otra problemática que es central y es una de las únicas que se ha discutido con cierta explicitud últimamente. La suscitó el Papa Benedicto XVI al hablar de una hermenéutica de la continuidad frente a una hermenéutica de la ruptura en relación con la interpretación del Concilio Vaticano II. Promoviendo él la hermenéutica de la continuidad, o sea, al Concilio Vaticano II hay que entenderlo como una continuidad de toda la tradición de la Iglesia. Bien. Esa noción es algo obvio desde la fe. Pero al mismo tiempo, uno puede preguntarse si realmente es así. Todos los aspectos del
los documentos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II como hecho eclesial histórico es simplemente un fenómeno de continuidad o tiene aspectos rupturistas. Porque si no los tuviese en absoluto, sería muy difícil que históricamente esa concepción rupturista estuviese presente dentro de la misma Iglesia. Pero la vemos aparecer por todos lados, ¿sí? Antes se hacía así, pero ahora no. Y con diversas cuestiones, motivos. En el ejemplo que yo puse primero, ese sacerdote decía, ahora no se dice más así. No se dice más así. No se dice herejía. Bueno. Pero también tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Y ejemplos cargados de ideología también, en el modo de hablar. Antes el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo, ahora lo hace de cara al pueblo. Dos cosas señalo en esa contraposición. Primero que nada, que como contraposición establece de suyo una dialéctica de ruptura. Antes y ahora. ¿Está claro? Antes era así, ahora ya no es más así. Y es lo opuesto. Porque se trata de estar de espaldas o de cara a. ¿Se entiende? Pero además señalo, lo segundo, que las expresiones van cargadas de ideología. No son descriptivas, ni son las propias de un estudioso de la historia de la liturgia. Son expresiones fuertemente ideológicas en el sentido que es obvio, ¿verdad? Porque de espaldas al pueblo suena en castellano, ignorando al pueblo, despreciando al pueblo, dándole la espalda, ¿sí? Olvidándose. De cara al pueblo quiere decir volviéndose hacia el pueblo, mirándolo de frente, relacionándose con él fraternalmente, en todo lo que ustedes quieran, pero es una contraposición claramente ideológica, no hace alusión a la dirección con que el celebrante se dirige o a Dios junto con todo el pueblo, o volviéndose al pueblo para, como el que hace las veces de mediador y de pastor, guiarlo hacia Dios. Dicho sea de paso, en el rito tradicional romano, y aún en el rito del nuevo orden tal cual se sigue de las rúbricas del misal promulgado por Pablo VI, el sacerdote durante buena parte de la celebración mira hacia Dios y en ciertas ocasiones se vuelve hacia el pueblo. Ahora, principalmente mira hacia Dios junto con el pueblo, porque es parte del pueblo y ocupa en ese pueblo una función de guía. Entonces a veces se vuelve hacia el pueblo para decirle hacia dónde mirar al pueblo y decirle hacia dónde tienen que mirar todos, ¿no? Si uno entiende la ritualidad tradicional, la oposición aparece como más viciosa todavía, porque crea una dialéctica de conflicto donde no existe, donde existe una complementariedad de gestos en la ritualidad tradicional. Y establece una dialéctica de conflicto, una dialéctica, diría, cuasi marxista, de enemistad, de oposición entre la iglesia de antes y la iglesia de ahora, entre el sacerdote que estaba de espaldas al pueblo y el que mira de cara al pueblo. Son dos iglesias distintas entonces. La iglesia mala,
y la iglesia buena. Ahora, este tipo de expresiones no lo dicen solamente periodistas que hablan desde el racionalismo anticatólico. No, no, no. Como aquella que yo oí en la radio. Sino mucha gente dentro de la misma iglesia. Entonces, el problema no es un problema ajeno a la vida de la iglesia, es un problema sobre el que hay que reflexionar profundamente en el seno de la iglesia. Y sin la reflexión no se pueden esclarecer cuestiones que quedarían de otra manera flotando inercialmente en una deriva que en mi opinión es no sólo oscureciente, sino destructiva de esa misma vida de la iglesia, por lo menos de su plenitud y de su florecimiento. Y ya que he entrado en el terreno de la liturgia, menciono otra cosa que también tiene que ver con la experiencia. Hasta aquí he señalado una experiencia de ruptura, fíjense, ¿no? En el lenguaje, en la gestualidad, interpretado según una ideología de antes y después. Ya no se dice más, antes el sacerdote estaba de espaldas al pueblo y ahora está de cara al pueblo. Pero hay otra experiencia que quiero señalar. Y dije, esta también tiene que ver con la liturgia. Porque aquí en Argentina hubo una modificación ritual que entró bastante más tarde que en muchos otros sitios. Me refiero a la autorización de la comunión en la mano, así llamada. El documento de Pablo VI que la autoriza para ciertos países que habían solicitado el permiso, en virtud de que ya se usaba, aunque no estaba permitido, países como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia. El documento digo que da la autorización, permaneciendo el rito común, igual que hasta ese momento. Es decir, distribuir la comunión, administrar la comunión directamente en la boca, sobre la lengua del comulgante. El documento, digo, es del año 1969. Y en Argentina la conferencia episcopal va a introducir esa autorización recién en la primera mitad de los años 90. Claro, ¿y cómo se distribuía la comunión normalmente en Argentina en esa época? Y se la recibía en la boca y normalmente de pie. Es decir, la procesión de los comulgantes iba hasta el inicio del presbiterio y ahí el sacerdote administraba la comunión, ¿no?, a la persona que estaba de pie. Previamente se hacía una reverencia, se llegaba hasta el sacerdote y se recibía la comunión. Bien. El de pie era una innovación. Ahora, era con lo que, yo hablo de mi experiencia personal, con lo que uno se encontraba como la única costumbre vigente en la iglesia de la que yo tengo conciencia y memoria. Y acá en la Arquidiócesis de La Plata, en la que yo he vivido siempre y de la que no he salido mucho, la costumbre era unánimemente esa. Y nadie ni siquiera pensaba sobre el asunto. Era unánime, era común, salvo que uno fuese a ciertas capillas, iglesias que conservaban el comulgatorio y donde la gente se arrodillaba en el comulgatorio. Por ejemplo, si uno iba a misa a la capilla
de las monjas carmelitas descalzas en la calle 7 y 35. De ahí se recibía la comunión de rodillas. Pero de nuevo, todo el mundo lo hacía así. El que iba a esa capilla sabía que ahí la costumbre era esa. ¿Qué pasa cuando se autoriza la comunión en la mano? Y pasa acá lo que había pasado en todas partes. Se crea una división. Está autorizado eso. Entonces, el que quiera puede recibirlo así. Entonces, fíjense ustedes. Ahí uno experimenta... ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es la de aparición de un conflicto, de un problema y de una división. Unos lo reciben de otra manera y otros lo reciben de otra. Pero, ¿cuándo aparece el conflicto o la división? En la medida en que uno y otro gesto empiezan a adquirir una significación ideológica. A ver si me explico. ¿Por qué se introduce una cosa nueva? Es otro cambio. Acá nos enfrentamos con otra problemática que está asociada al Concilio Vaticano II, la dialéctica del cambio. Unida a la connotación de que si es un cambio, es una cosa buena. Como si los cambios necesariamente fuesen para bien. Eso solamente puede pensarse en una mentalidad totalmente progresista o exaltadora del cambio y del conflicto por sí mismos, ¿no? Fíjense que acá se trata nada más y nada menos que de una cuestión conflictiva introducida en el signo sacramental, que es primariamente signo de la unidad de los fieles con Cristo y por lo tanto por él, con él y en él, de los fieles entre sí. Y nada menos que en ese ámbito de la Sagrada Liturgia se introduce, uno tiene que plantearse ¿por qué? ¿Para qué? Porque no cabe no hacerse las preguntas. Se introduce una escisión, por lo menos una distinción gestual. Unos la reciben de una manera, otros de otra. Pero ojo, la distinción gestual no es lo único, porque junto con la introducción de la autorización aparece ¿qué cosa? La explicación de por qué esa forma es aceptable, por qué es buena, por qué es hasta mejor y por qué es inclusive la única buena. De modo que en una traslación, pero que obedece a un ritmo de carácter práctico que habría que ver si se da solamente ahí o se dio en muchas cosas antes, uno ve cómo de la autorización se pasa a la afirmación de que es mejor lo autorizado. Y después de ahí a la práctica obligatoriedad. Esto va asociado que el sacramento recibido de esa manera es interpretado ideológicamente, insisto. En este caso, ¿cuál fue la ideología de moda? Que la otra era una forma correspondiente a una época de la Iglesia ya superada, excesivamente temerosa, ¿no? Con una religión de temor más que de amor. Y además un gesto que expresaba la infantilidad de esa fe. Porque ¿quiénes reciben la comida en la boca? Y los bebés, ¿sí? ¿A quién se le da de comer en la boca? Ahí hay un chiquitito. Al hombre adulto toma la comida por sí mismo. Entonces, uno es el gesto del cristiano infantil, ya superado, y el otro es el gesto del cristiano maduro, adulto, responsable, moderno,
etcétera, etcétera. Y ahí entonces los gestos quedan cargados de ideología. No se trata de teología esto es ideología pura. Y de nuevo, ¿ideología de qué? De contradicción, de conflicto y de la iglesia vieja mala y la iglesia nueva buena. Reaparece el tema de las dos iglesias y se instala de nuevo una dialéctica de oposición. ¿Por qué digo que hay una experiencia importante? Porque las personas que nacimos en la época del concilio o después no pudimos tener experiencia de los cambios que operó el propio concilio en esos años, ¿está claro? Como si lo tuvieron las generaciones anteriores. Pero al experimentar un proceso como este, uno tiene un contacto directo con cierto modo de operar, con cierto modus operandi, para decirlo en latín, ¿no? Con cierta manera de actuar, con cierta táctica que nos permite a su vez proyectar esto sobre el pasado y entender que históricamente también se operó así en otras cosas. Yo dije, acá hay una escalada, se autoriza algo o se lo permite. Primero se lo permite sin legalidad, después se lo autoriza legalmente. Una vez que se lo autorizó legalmente, se lo difunde, se lo promueve e ideológicamente se lo exalta por contraposición a lo anterior, ¿no? Entonces usted tiene todo un proceso por el cual se trata de imponer un cierto cambio, una cierta transformación en la vida de la Iglesia. Y no en cuestiones triviales, sino en cuestiones fundamentales para la vida de la Iglesia. Acá no estamos hablando de una cuestión secundaria, estamos hablando nada más y nada menos que de la celebración de la Santa Misa y del sacramento de la comunión eucarística. Termino con otra experiencia que es complementaria de esta, porque también recae sobre la liturgia. En años posteriores a esto, hemos visto aparecer otros cambios. Cambios menores, podría decirse, pero cambios. Cambios de los cuales no se ve muy bien la necesidad, pero cambio. Y uno no puede dejar de plantearse si eso, además de obedecer a cierta motivación intrínseca, ya voy a mencionar a qué cambios me refiero, no es simplemente una especie de imposición de una disciplina del cambio constante. Es decir, todo cambia. Y acostúmbrense a que nada es permanente. Eso, de nuevo, tiene una motivación claramente ideológica. Me refiero a cambios como, por ejemplo, el del texto del Padre Nuestro, rezado en castellano. O, más recientemente, la sustitución del vosotros por ustedes. Cambio que si uno lo analiza objetivamente, ¿qué sentido tiene? Bueno, uno puede encontrarle, sí, bueno, nosotros no usamos el vosotros en la vida corriente. Sí, pero es que la liturgia no es lo corriente. Y el lenguaje de la liturgia no es un lenguaje ordinario, porque no hay nada más extraordinario que la acción litúrgica. Por lo tanto, no hay por qué pretender que el lenguaje de la liturgia sea el mismo lenguaje que se usa en la calle. Ah, bueno, sí, tiene que ser el mismo. Y ahí ya encontramos una motivación, de nuevo ideológica, de igualarlo todo y de no distinguir los niveles del lenguaje. No hay jerarquía en nada. Todo queda achatado, aplastado. El mismo lenguaje para todo. En el caso de este cambio, hay inclusive hasta un desprecio de la coherencia gramatical.
y hasta un desprecio de la claridad del lenguaje, porque el uso del ustedes va unido a la permanencia del tú, que tampoco usamos. Ahí hay una incoherencia gramatical, la que he señalado. A ver, lo señalo con el ejemplo sencillo. Si uno reza las letanías de los santos, ¿no? Dice, San Juan el Bautista ruega por nosotros, santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros, tenemos coherencia gramatical. Si yo digo, San Juan el Bautista roga por nosotros, y San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros, de nuevo tengo coherencia gramatical. Pero no se dice así hoy día. Se dice, San Juan el Bautista ruega por nosotros, ahí usamos el tú, y San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros, ahora es ustedes. ¿A cuento de qué? Pero además el ustedes introduce ambigüedades innecesarias. Porque yo digo, si el celebrante dice, os bendiga Dios Todopoderoso, es inequívoco. Pero si dice, los bendiga Dios Todopoderoso, es equívoco. Porque ese los en castellano puede ser segunda persona del plural o puede aludir a una tercera persona del plural. Ese los puede ser ellos o puede ser ustedes. Así de simple. El ustedes en castellano muchas veces es ambiguo. Y los pronombres correlativos al ustedes también son ambiguos. ¿Para qué entonces un cambio semejante? Se ha señalado la posible motivación ideológica, que el lenguaje sea lo más coloquial posible, cuando no se ve que eso sea de la naturaleza del lenguaje litúrgico. De ninguna manera. Más bien es de la naturaleza de una ideología que pretende igualar todo lenguaje indiscriminadamente, como si no hubiera niveles de lenguaje, jerarquía en el uso del lenguaje, adecuación del lenguaje a la situación en la cual se usa y a la cual está destinado. Eso es suprimir un principio humano del lenguaje. Y es que no usamos el mismo modo de hablar para relacionarnos con cualquier persona. O en cualquier circunstancia. No hablamos siempre exactamente de la misma manera y con el mismo lenguaje. Y por eso es también hasta una exigencia de la naturaleza humana que el lenguaje con el cual celebramos ritos sacros y con el cual nos relacionamos con Dios sea un lenguaje de alguna manera distinto. No tiene por qué ser el mismo. ¿Cuál es la exigencia de que sea el mismo? ¿Es una exigencia que viene de la naturaleza humana? Ciertamente que no. ¿Es una exigencia que viene de los principios de la fe? Tampoco. Entonces, ¿de dónde viene la exigencia? De una ideología que pretende igualarlo todo, suprimir toda diferencia, toda jerarquía, toda distinción, es decir, anegarlo todo en la misma nivelación masificadora. Para que se entienda mejor. No, claro que no. Porque si el signo es adecuado se entiende mejor. No si el signo es inadecuado. Aparte de que no parece para nada veraz decir o pensar que a cualquier hispanohablante de la República Argentina el oír un texto en el que figura vosotros o el verbo conjugado para el vosotros le resulta ininteligible, por más que no lo usemos, ¿no?
De hecho, ahora no lo usamos para nada. Hasta ese cambio lo usábamos. No es cierto que no lo usábamos, porque en la liturgia lo usábamos. Y si leemos un texto escrito por un español, también lo usamos y lo entendemos. Y si leemos los textos clásicos de nuestra literatura en castellano, también lo usamos. Es un uso, o no es un uso, del lenguaje. Leer a los clásicos de la propia lengua. Y claro que es un uso del lenguaje. No lo usamos en el lenguaje coloquial, corriente, pero el lenguaje litúrgico es lenguaje coloquial corriente. He presentado entonces dos enfoques. Este segundo se podría prolongar, se podría ampliar enormemente, y cada quien podrá pensar en sus experiencias propias. Porque, insisto, acá yo he aludido a ciertos hechos simplemente como ejemplos de una realidad. No me parece que sean experiencias exclusivamente personales, o sea, totalmente subjetivas, sino que creo que son perfectamente comunicables con naturalidad a muchos, ¿sí? Que perteneciendo a cierta generación o a ciertas circunstancias históricas de la vida de la Iglesia pueden haber hecho experiencias parecidas, semejantes, en relación con distintos objetos, probablemente, o con los mismos. Todo esto era en orden ¿a qué? A explicar por qué esta reflexión. Porque todos estos problemas que se presentan en la experiencia son problemas a la luz de la fe. Claro, si uno no piensa desde la fe la realidad, probablemente no perciba el problema. Pero a la luz de la fe son problemas. Y lo mismo las paradojas que he señalado. Y por eso no podemos dejar de tratarlas desde el punto de vista teológico. Y ahora viene, hasta aquí he tratado de por qué esta reflexión. Ahora, ¿cómo? El cómo lo voy a decir muy brevemente, porque lo que quiero señalar es que toda la problemática que se abre a partir de acá, que podemos llamar la problemática en torno al Concilio Vaticano II, es primariamente una problemática que no se puede ni tratar ni intentar responder sino desde principios teológicos. Es decir, desde los principios de la fe católica, tratando de sacar de ellos conclusiones aplicables a estas cuestiones. ¿Esa problemática cuál es? Primero que nada, la problemática en torno a la existencia misma del Concilio Vaticano II. Es un hecho histórico que hubo un concilio segundo del Vaticano. Pero sin embargo se puede plantear un problema con respecto a eso. Viene que la reflexión teológica, según el método escolástico, empieza siempre por la cuestión de si existe y después qué es, ¿no? La existencia primero, la esencia después. Ahora, ¿tiene sentido preguntar acá si existió un concilio segundo del Vaticano? Escolásticamente, de nuevo, hay que distinguir. ¿Por qué? Porque que existe el hecho histórico Concilio Vaticano II no cabe la menor duda. Entonces, ¿qué problema se puede plantear con respecto a la existencia? Y se puede plantear el problema de si ese acontecimiento existe realmente como un auténtico concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Este es un problema que suele no plantearse siquiera, pero que merece ser planteado, me parece a mí. Y de nuevo, no se lo puede contestar sino elucidando teológicamente qué es un concilio ecuménico. Porque si uno no sabe lo que es esencialmente un concilio ecuménico, no puede responder a la pregunta de si existió un auténtico concilio ecuménico segundo del Vaticano.
Monseñor Brunello Gherardini, en esa conferencia que yo digo, a la que aludí hace un buen rato, responde con un enérgico sí a esta cuestión de la existencia. Y dice, no cabe la menor duda de que el Concilio II del Vaticano tiene todos los papeles en regla para ser considerado en la enumeración de los concilios ecuménicos de la Iglesia, ¿no? Yo he oído a otro autor que en cambio sostiene la tesis contraria, que es el padre Gregor Hesse. El padre Hesse en principio no negaría lo que dice Gherardini de los papeles en regla, pero el padre Hesse hace una distinción que por lo menos tiene que ser considerada y reflexionada. Una cosa es que, desde el punto de vista de la formalidad y de las normas aplicables y verificables vigentes en la Iglesia, tenga todos los papeles en regla, y otra cosa es que se dé el constitutivo formal por el cual existe como tal. Este es un problema que vamos a considerar, pero el solo hecho de plantearlo ya implica una cuestión teológica. Esto es lo que quiero señalar. Y el planteo de Hesse no es un planteo absurdo. Fíjense que uno puede plantear lo mismo hasta con acciones sacramentales, ¿no? Que es el ejemplo que él pone como correlato. Si usted tiene dos personas que piden turno para casarse en la parroquia, llega el día, van, cumplen con todas las formalidades previas, ¿sí? Hacen todo lo que deben hacer, se presentan las amonestaciones, acuden a la iglesia en el tiempo y el señalado, ¿no? En el día que corresponde, a la hora que corresponde, con todas las solemnidades del caso se celebra el rito nupcial, ¿sí? Hay testigos, firman los testigos. Pero supongamos que la intención de estas personas es no contraer matrimonio. O la intención es tal que hace nulo el vínculo. ¿Cómo podría hacerlo nulo? De hecho, la exclusión radical de toda intención procreadora, ¿no? Por ejemplo, ¿existió matrimonio o no existió? Según la expresión de Gherardini, estarían todos los papeles en regla. Pero los papeles no bastan. Ese es el asunto. De nuevo, es decir, si uno piensa teológicamente en la cuestión, hay que pensar lo que es formal, es decir, lo que es constitutivo esencial. Lo que es formal, lo que es el principio constitutivo de la cosa, y lo que en cambio es una propiedad que rodea a ese constitutivo, ¿no? Pero que en cuanto a su aspecto exterior, los papeles, puede darse sin que se dé el constitutivo. No es ocioso plantear ese problema, ¿está claro lo que digo? Eso es lo que quiero señalar. No es un disparate planteárselo. Hay que considerarlo teológicamente. Y solo desde principios teológicos se puede responder. Problema de la existencia, como he dicho, la problemática de la índole o del carácter propio, ahí iríamos a lo esencial, ¿no? Admitido que hay un concilio ecuménico segundo del Vaticano, ¿tiene alguna propiedad que lo distinga de otros? Y acá la cuestión también es importantísima. ¿Es un concilio como todos los demás o no?
Acá ya de entrada nos asalta cierta anomalía, ¿no? Pero no una anomalía que se le ocurre imponerle al hecho histórico Concilio Vaticano II a una inteligencia rara o peregrina, sino una anomalía que el propio concilio instala al decir que no va a ser lo que se ha hecho en los concilios anteriores. Esta anomalía es tan manifiesta que si no existiese una cuestión como la de la hermenéutica de la continuidad o de la ruptura, no tendría lugar posible, no existiría. Esta anomalía es tan clara como hecho que está detrás de todos los discursos en torno al Concilio Vaticano II, tanto de los que lo exaltan como de los que lo rechazan. ¿Está claro? Es cierto que hay ciertos intérpretes del concilio que quieren señalar la plena continuidad, ¿no? Y arrojar toda la discontinuidad a corrientes ideológicas extraconciliares que se aprovechan del concilio distorsionándolo. Se advierte lo que digo. Eso es una tesis común en muchos autores y en muchas personas dentro de la Iglesia, ¿no? El Concilio Vaticano II es una perfecta continuidad con toda la tradición. Y hay que distinguir el concilio mismo de todas las corrientes que se aprovechan del concilio y lo distorsionan para introducir en la Iglesia cosas que son ajenas y hasta opuestas al concilio. Esa manera de interpretar es un expediente muy sencillo para solucionar todo conflicto. Es decir, el concilio en sí mismo es totalmente una continuidad con todo lo anterior, ¿no? La hermenéutica de la continuidad es la única que se impone a partir de los textos conciliares, ¿no? Y de todo lo que ha dicho y hecho el concilio. Y todo lo que es rupturismo viene desde fuera. Es un posconcilio ajeno al concilio. Un posconcilio o un paraconcilio, es decir, una operación paralela al concilio desde fuera que trata de tergiversarlo, de distorsionarlo, ¿no? Acá también voy a hacer una alusión a mi propia visión del concilio, porque yo he leído más de una vez los textos completos del Concilio Vaticano II y obviamente en distintas épocas y edades y con distinto grado de conocimiento teológico y de reflexión teológica, filosófica, histórica. Y debo decir que si yo me sitúo en mi primera lectura, hecha con total entusiasmo y benevolencia, esta manera de ver me parecía totalmente aceptable, natural, razonable. Si uno puede interpretar, entender todo lo que se concilio, bien, es decir, en coherencia con toda la tradición. Pero debo decir, por un deber de honestidad intelectual, que al releer los textos años después y últimamente, algunos de ellos, me encuentro con que eso me resulta absolutamente imposible. Es decir, el hecho es que los textos mismos del concilio ya plantean dificultades, porque tienen por lo menos ambigüedades, inestabilidades, cuando no expresamente sostienen fórmulas
que en su significado manifiesto resultan rupturistas con la tradición, que no se puede achacar todo el fenómeno de ruptura a una tergiversación ajena al concilio. Y coincido en esto con la apreciación que hacía Monseñor Gherardini en torno a que el hecho de que exista la problemática de la hermenéutica de los textos conciliares y haya hermenéuticas contrapuestas entre sí y hermenéuticas acerca de las propias hermenéuticas implica que el concilio por lo menos es ambiguo en su significación. Y eso ya de suyo constituye una anomalía, porque el lenguaje de los concilios ha sido siempre el lenguaje de la inequivocidad más tajante, en virtud de la función que tiene un concilio. Porque si tiene que esclarecer si algo pertenece o no al depósito de la fe, las fórmulas que usa tienen que ser de una precisión, de una nitidez, de una exactitud y de una claridad inequívoca. No puede tratarse de un lenguaje que sí, que no, que lo uno, pero también lo opuesto. Acá se plantea el problema del lenguaje, fíjense. Bien. Está la problemática de la existencia, de la índole, del alcance. Es decir, ¿qué alcance tiene desde el punto de vista de la fe? Esta es la cuestión, yo diría, central y crucial. Porque cuando uno habla del concilio ecuménico, ya el solo nombre inspira temor santo. Pero entonces, desde un punto de vista teológico, hay que aclarar esos textos que surgen del concilio. ¿Qué clase de documentos son? Lo que se dice en ellos, ¿es doctrina magisterial o no? ¿Y hasta dónde? ¿Hay ejercicio del magisterio extraordinario? ¿Sí o no? ¿Y con qué alcance? ¿Hay ejercicio del magisterio ordinario? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y hasta dónde? ¿Hay cosas que no son magisteriales? ¿Cuáles son y por qué? Si no se hace este discernimiento, se cae en una grosera homogeneización de todos los contenidos, que es absolutamente inaceptable. Porque si el concilio dice, por ejemplo, en la Dei Verbum, la verdad de la existencia de una revelación divina, una verdad que es dogma de fe, claro que Dios se ha revelado, ¿sí? Y se ha manifestado a su pueblo en los profetas. Y que hay escritores sagrados, hagiógrafos divinamente inspirados. Y hay un canon de los libros divinamente inspirados. Todo eso, el Concilio Vaticano II no hace más que repetirlo. Son dogmas de fe expresamente definidos previamente. Y eso es dogmático, no cabe duda. Pero si en otro documento yo leo cosas como el hombre de hoy tiene anhelo de libertad, eso que es un dogma de fe de la Iglesia. Ni lo es ni puede serlo. Porque no es una verdad revelada, es una consideración acerca de lo que acontece hoy día en el mundo. Y que enuncia una proposición cuyo sujeto mismo ya es problemático. ¿Quién es el hombre de hoy? ¿Todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Los que piensan cómo. Y la libertad de la que se habla ahí, ¿qué libertad es? ¿La libertad de los hijos de Dios de la que habla el Nuevo Testamento? ¿La libertad propia del cristiano? ¿O es la libertad en el sentido político, social del liberalismo? ¿De qué libertad se habla ahí? Adviértese que una expresión como esa ni siquiera es inequívoca en cuanto a la significación de sus términos, pero mucho menos puede pretenderse que sea una afirmación dogmática del magisterio de la Iglesia. Porque el magisterio de la Iglesia tiene un objeto propio, que es el depósito de la divina revelación,
Y una apreciación como esa, acertada o desacertada, ajustada o desajustada a la realidad, es una afirmación histórica sobre una realidad contingente que hay que ver hasta dónde es exacta o inexacta, pero que no pertenece en modo alguno al depósito de la divina revelación. Entonces, homogeneizar en masa todos los textos del Vaticano II como si fuesen lo mismo, implica no haberlos leído nunca y no haberlos estudiado jamás. O, si se los ha leído, implica una ausencia absoluta de inteligencia capaz de discernir una cosa de la otra. Es decir, una ausencia absoluta de la formación adecuada para poder entender los textos. Entonces, el tema del alcance es un tema crucial que hay que considerar. Luego tenemos la problemática de la interpretación a la que se ha aludido, y las interpretaciones. Señalo, sí, ya en esta clase preliminar, una cosa curiosísima, ¿no? Pero que es interesante ya como punto de partida para reflexiones ulteriores. Hay en la revista Concilium del año 2000, en un número especial del año 2005 relativo al concilio, Hühnermann, el editor del Enchiridion de Denzinger, tiene un artículo en el que sostiene que la labor del Concilio Vaticano II debe ser interpretada en base a un texto que él analiza y expone del propio concilio como una labor constituyente. Así como en los estados modernos hay constituciones, lo que ha hecho el Concilio Vaticano es una especie de constitución de la Iglesia, dice este hombre, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo él a través de eso quiere sostener que todos los fieles están obligados a seguir al Concilio Vaticano II, porque si no se salen de la Constitución, se salen de la ley. Están fuera de la norma que quiso establecer el concilio. Obliga, como todas las constituciones, como ley suprema. Fíjese usted la interpretación que hace este hombre de lo que fue el Concilio Vaticano II. La interpretación es muy sugestiva, interesante para la reflexión, pero al mismo tiempo implica un trasfondo realmente oscurísimo. Porque si la intención era establecer una constitución, lo que se debió convocar fue una asamblea constituyente. ¿De qué? De la Iglesia, imposible, porque la Iglesia quedó constituida por nuestro Señor Jesucristo. No tiene constitución humana. Los cánones son otra cosa, pero no son una constitución ni pueden serlo. Pero la categoría misma de constitución que este hombre adopta para la interpretación del concilio es una categoría procedente de la mentalidad iluminista revolucionaria. Adviértase. No existe antes en el derecho. La constitución política como ley fundamental del Estado es una invención de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa. Entonces, lo que quiere decir este hombre es que la Iglesia está imitando el gesto revolucionario constitucionalista. Porque si es así, estamos en la más flagrante anomalía. Pero además estamos ante un engaño monumental. Estamos frente a un fraude y frente a una anomalía jurídica manifiesta en la cual tendríamos que un concilio ecuménico se transforma en asamblea eclesial constituyente, como los estados generales franceses se transformaron en asamblea nacional constituyente. Es decir, habría una especie de golpe de Estado ahí. Si así fuese, la tesis de Hesse parece que no estaría del todo desacertada. ¿Se advierte? Bien, esto es dicho en un ámbito intelectual en el cual se quiere exaltar el concilio, ¿no? Pero al mismo tiempo reforzar su obligatoriedad para los fieles. No es obligatorio como dogma de fe, pero es obligatorio como constitución, a la que todos debemos atenernos, porque marca los límites de nuestra vida civilizada, ¿sí? Como cristianos en este caso, como miembros de la Iglesia. Bien.
está la problemática del lenguaje que se ha dicho, está el problema de la significación histórica, para qué y por qué. Y con esto ya desemboco en el otro aspecto del modo. Y para terminar esta clase introductoria. La significación histórica, fíjense ustedes. En este caso hay que preguntarse necesariamente por esto. Y esto hace necesario que junto al tratamiento teológico aparezca otra dimensión del tratamiento de estas temáticas y problemáticas, que es la dimensión histórica. ¿Por qué? Porque si usted tiene un concilio ecuménico como el Niceno I o el concilio de Calcedonia, y usted se pregunta ¿por qué y para qué? No tiene que salir del ámbito dogmático para explicar. ¿Está claro? ¿Por qué se reúne el concilio primero de Nicea? Y porque se había difundido la herejía arriana. ¿Está claro? El error de Arrio estaba muy difundido. Entonces, ¿el concilio para qué se reúne? ¿Para qué? Y para tratar el problema doctrinal y establecer cuál es la doctrina de fe de la Iglesia de modo nítido y separarla de los errores que se le oponen. ¿Está claro? Y es lo que hace el concilio primero de Nicea. Define la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la consubstancialidad del Verbo unigénito con el Padre, y anatematiza el error arriano. ¿Usted después puede hacer consideraciones de carácter histórico? Sí, el contexto histórico en que esto se da, las correlaciones que tienen con problemáticas ajenas, como la problemática jurídico-política que se podía plantear Constantino en relación con estas cuestiones. Pero todo eso es extrínseco al concilio. Usted al concilio lo explica por una razón intraeclesial, dogmática, doctrinal. Y ya está. Si se pregunta por qué y para qué, queda contestado. No necesita estudiar el contexto histórico amplio para entender por qué y para qué. Ahora, eso ya no pasa, por ejemplo, en el caso de un concilio como el segundo de Constantinopla, convocado por el emperador Constantino en el siglo VI. Perdón, por el emperador Justiniano I en el siglo VI. Constantino es el que convoca el Niceno I que dije recién. Justiniano I convoca en el siglo VI el concilio constantinopolitano II. Cuando uno estudia el concilio constantinopolitano II, ¿qué condena el constantinopolitano II? Bueno, repite la condena que ya habían hecho concilios anteriores, tanto del error monofisita como del error nestoriano. Con peculiar énfasis en el error nestoriano. La condena de los famosos 3 capítulos. ¿Y para qué entonces? Si ya estaba dicho eso. Hacía falta un nuevo concilio ecuménico. Si ya es decir, el nestorianismo había sido condenado claramente y expresamente por el concilio de Éfeso. Entonces, ¿para qué un siglo después otro concilio que dijese lo mismo? Ahí ya la explicación no cierra del todo, ¿se entiende lo que digo? Bueno, alguna novedad doctrinal tiene el concilio porque condena, por ejemplo, los errores de los monjes que se llamaban origenistas. Bien. ¿Basta eso para justificar el concilio ecuménico segundo de Constantinopla? Y difícilmente, porque esto era un error que circulaba solamente en comunidades monásticas bastante restringidas. El grueso de los cristianos del orbe los tenía por errores. No parecía muy urgente la cuestión, como para justificar. Entonces uno tiene que ir a la historia, ver qué se planteaba Justiniano desde el punto de vista político-religioso y tratar de entender por qué se produjo ese concilio ecuménico segundo de Constantinopla. ¿Está claro? Bien. Esto que se da para ese caso, a diferencia de lo que pasa en los grandes concilios dogmáticos, puede ser el concilio primero de Nicea, el primero de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, o el de Trento, o el Vaticano I, que se pueden explicar, insisto, por la necesidad doctrinal. En el caso del Vaticano II estamos mucho más cerca del otro, del segundo de Constantinopla, pero con
agravantes notorios, porque yo dije, bueno, en el Segundo Concilio alguna novedad dogmática hay. En el Vaticano II absolutamente ninguna. Porque no define ninguna doctrina de fe, ni anatematiza error alguno. O sea, al desarrollo homogéneo dogmático de la Iglesia, el Concilio Vaticano II no ha hecho aporte alguno. Absolutamente nada. Y por eso, repito lo que dije hace un buen rato, en un curso de dogmática, si no se lo nombrase, estaríamos perfectamente bien. No hay para qué aludir a él, en absoluto. Esta sola afirmación puede parecer a algunos una enormidad. ¿Cómo no se lo va a nombrar? Sí. Ha hablado de todo. Mire, usted puede hablar de todo sin definir absolutamente nada. Además, en un concilio ecuménico no importa de lo que habla, importa lo que define. No si habló o no habló. Porque ahí está la cuestión, insisto. Uno tiene que precisar teológicamente qué significa que un concilio hable. ¿Y cómo habla un concilio? A través de documentos. Pero estos documentos, ¿de qué tenor son? ¿Y qué contenido tienen? Basta que sean documentos emitidos, votados, aprobados por un concilio ecuménico para que esos documentos definan algo de fe, y ciertamente que no, porque si omiten el definir, no han definido nada. Y vuelvo a este punto, porque me parece fundamental señalarlo ya desde el comienzo. La voluntad del Papa convocante, el desarrollo total del concilio, las expresiones de la comisión de interpretación del concilio que contesta a las preguntas que se hacen al respecto, y la voluntad del Papa que clausura y promulga los documentos del concilio, señalan constantemente que se trata de un concilio no dogmático. Y este es evidentemente un principio fundamental para introducirnos desde el punto de vista teológico en el Concilio Vaticano II.